Hola, hola, ¿cómo están mis amados intercesores en línea? ¿Cómo me les va? Gusto saludarlos. Bueno, bendecido este día. Vamos a retomar el tema que dejamos hace 8 días, que es cómo orar, cómo aprender a orar. Yo sé que muchos allá en la casa están preguntándose, bueno, yo quiero orar, pero es que no sé cómo hacerlo. Recuerda que la semana pasada hablamos de que no era solamente el hecho de entrar a un lugar o a un sitio y decir unas palabras por un momento y sentirse bien, sino que va más allá de una comunicación diaria. Recordemos que la primera parte decía, Padre nuestro. Padre nuestro es nuestro Padre. Una relación personal con nuestro Señor. Una intimidad diaria. O sea que no se trata de algo de repente, sino que simplemente hay una relación de una vida, de algo cotidiano que voy a hacer, porque Él es mi papá. Yo puedo orar mientras viajo, en mi casa, en un lugar. Claro, el Señor dice que entremos a un lugar secreto, a un lugar en la intimidad, porque eso se trata del lugar secreto, allá donde yo puedo encontrarme a solas con mi Señor, para poder entrar en su presencia y poder hablar con Él. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Recordamos que es exaltar el nombre del Señor, exaltar su presencia, exaltar su nombre. Y eso era. Ahora vamos a ver esa segunda parte de que nos habla Mateo 6, Padre nuestro. Cuando Jesús, sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, Él les enseñó esta oración como ejemplo. Recordemos entonces los 6, vamos a recordar el segundo paso, ¿cierto? De cómo aprender a orar. Y yo lo llamé, realinea tu voluntad con Dios. Realinea tu voluntad con el Señor. Porque la segunda parte dice, venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese es el segundo. Y nuestro mayor ejemplo de esa relación o esa oración perfecta que tú debes darle al Señor, ese ejemplo, mayor ejemplo que tenemos nosotros en la Biblia, se llama Jesús. Recuerde que Jesús nos enseñó a orar, pero Él nos dio su ejemplo, cómo lo hacía. Y Él siempre tenía una intimidad con su Padre. En Marcos 1:35 habla de ese lugar secreto. Dice, cerrada la puerta, entra y habla con tu Padre Celestial. Y Jesús muchas veces lo hacía. Cuando subía al monte y Él oraba, Él les decía a los discípulos que fueran con Él a orar, que lo acompañaran a orar. Muchas veces en los pasajes de la Biblia habla sobre esa intimidad que Jesús tenía con Dios. Y siempre iba a los lugares altos, a los montes, a los valles, donde podía encontrarse con Jesús. Y dejaba a sus discípulos aquí, espérenme aquí. Los dejaba a un lado, decía, esperen, oren conmigo, pero espérenme aquí. Y Él se iba y se retiraba un poco para entrar a ese lugar secreto. Porque en el lugar secreto hay intimidad con ese Padre Celestial. Y allí Él podía expresarle al Señor quizás esas debilidades. Recuerde que son las debilidades nuestras las que nos apartan de los propósitos de Dios. Es
eso que tenemos adentro, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, nuestros propios anhelos, nuestros sueños, que muchas veces van en contravía, por no decir que todas las veces van en contravía de la voluntad del Señor. Así que debemos realinear esa voluntad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial que está en los cielos, pero que está también aquí guiándonos y dirigiéndonos para que esa voluntad de Él sea perfecta en mi vida. Marcos 6:46 habla sobre esa oración tan perfecta que el Señor hacía en lo secreto. Y al Señor le encantaba orar en lo secreto. Y hay muchos que dicen, ay sí, a mí me gusta orar. Cuando yo entro a ese lugar secreto puedo hablar tanto con el Señor, puedo expresarle los más íntimos secretos. Recuerde que la palabra dice que nosotros estamos como desnudos delante del Señor. No hay nada que se pueda ocultar, ni siquiera lo que uno mismo sabe. ¿Sabía usted que hay cosas que, aunque nos parece que nos conociéramos, pero en el fondo no nos conocemos? Pero nuestro Padre que ve en lo más profundo, dice que Él allí conoce cada cosa nuestra, nuestras intimidades, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras emociones, aquellos dolores internos que hay a veces y dañan nuestros pensamientos. Recuerde que todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que se hace realidad. Y muchas veces tenemos pensamientos negativos, pensamientos oscuros, pensamientos de mal, porque nuestra mente ha sido minada por muchas cosas que hay en nuestros corazones, que han sido sembradas en nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Así que para alinear nuestros pensamientos al Señor, para alinear esa voluntad, la voluntad del Señor, tenemos que eliminar todos esos pensamientos negativos, todo eso que hay allí en lo oculto en nuestro corazón, esa raíz de amargura, esa raíz de tristeza, esa falta de amor, esa falta de perdón, porque muchos no pueden encontrar al Padre porque nunca tuvieron un papá. Y entonces cuando van a encontrar a Papá Dios, sencillamente no lo encuentran porque nunca lo tuvieron. Así que primero hay que pedirle al Señor que entre limpie, arranque todas esas cosas que hay dentro de nosotros para que la voluntad perfecta del Padre pueda conectarse con mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, y así poder encontrar, alinearnos, como dice esta palabra, a la voluntad de nuestro Señor Jesús, a la voluntad de nuestro Padre, a la voluntad del Espíritu Santo. Bueno, el Señor nos enseñaba que era importante orar a solas, porque allí en lo secreto podemos contarle todas esas cosas que a veces nos avergüenzan, a veces cosas que hemos hecho al oculto, pero que el Señor conoce, y ahí podemos sacarlas y decirle: Señor, tú sabes todo esto, Señor. Y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Cuando somos sinceros, cuando decimos palabras de sinceridad al Señor, el Señor conoce y Él sabe qué tan sinceros somos. Pero Jesús también nos enseñó que Él iba al templo a orar. Así que hay oración congregacional también. Para encontrar la voluntad del Señor también debemos congregarnos. Recuerde que Jesús hablaba en Marcos 1:39 de que Él iba a la sinagoga y se sentaba. ¿Recuerdan? Hay un pasaje de la Biblia, Lucas 2:46 al 49, donde Jesús estaba pequeño, tenía 12 años, y sus padres, como lo educaban en ese tiempo, para buscar del Señor, ellos hacían una fiesta donde iban a la sinagoga y todos como familia fueron. Fue José, María, su mamá y Jesús. Pero estando allí, Jesús se les pierde. Y resulta que mientras ellos bajaban, encontraban que su niño no estaba con ellos. Y entonces empiezan a buscarlo y dura perdido 3 días. Y cuando los papás lo hallan en el templo, allí en medio
de todos estos maestros allí sentados hablándoles de la palabra, y todos estaban asombrados de la sabiduría que tenía Jesús. Y María, bueno, ahí María le llama y dice, bueno, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque sus padres estaban muy preocupados. Pero resulta que Jesús les dijo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Estaba haciendo la voluntad de su papá Dios, que estaba sobre todas las cosas. Y si vemos en muchas ocasiones Jesús iba al templo allí a hablar del Señor. O sea que es propicio ir también a orar en la congregación, donde todos juntos, dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Así que es importante orar en unidad como una sola familia, como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Orar unidos por un propósito, por un deseo de crecimiento, por la tierra, por esta tierra que Dios nos instaló sobre este lugar. Y así debemos de estar todo el tiempo conectados. Jesús siempre nos enseñó también esta forma también de orar, reunidos juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. A veces hacer la voluntad del Padre no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en los últimos días aquí en la tierra, que el propósito para el que había sido enviado era ser crucificado y muerto por los pecados suyos y míos? Quizás a Jesús le estaba costando, porque dice que Él se fue a orar y allí derramaba sudor como si fuera sangre, como sangre sudaba, gotas como de sangre caían de su cuerpo. Quizás el Señor le decía en un momento, le dijo a Jesús, a Dios, al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, porque quizás había una lucha interna entre el miedo, entre la agonía, entre el terror de la muerte que se aproximaba, porque Él conocía todo lo que le iba a pasar. Pero dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fueron las palabras de Jesús allí, en este lugar, clamando y sabiendo lo que iba a decir. Para Él era muy importante la voluntad del Padre, antes que su propia voluntad, antes que su propia vida. A veces la voluntad de Dios no es tan fácil hacerla. Solamente conectados al Padre Celestial en oración, en el Espíritu, podemos entender los propósitos y cumplir la voluntad del Señor. En Salmo 22 dice, el que espera en la voluntad de Dios no será avergonzado. Dice que Jesús salió victorioso de la muerte, porque al tercer día resucitó victorioso, dándonos vida a nosotros juntamente con Cristo Jesús. Nos dio vida, el Padre nos dio vida. Así que salió victorioso. Y así usted y yo, a través de la voluntad de Dios, aunque hoy aparentemente no sea una voluntad que nos agrade, que nos cuesta obedecer, pero vamos a salir en victoria. Así que Jesús nos enseña a orar. Para hacer la voluntad del Señor, nos enseña a orar. Primero en intimidad, para entregarle todas esas cosas que hay allí en lo oculto, en lo reservado, allí que están ahí dañando esa comunión. Porque recuerde que para encontrar la voluntad de Dios tenemos que tener una comunión, una intimidad con nuestro Padre Celestial. Es importante tener esa comunión para hacer su voluntad y para que el reino de Dios venga a nuestra vida y entender cuál es el verdadero propósito que tiene mi vida en la tierra. Así que yo le voy a pedir a usted ahí que está conectado, que por favor escriba cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para ti? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no puedes alinear tu voluntad a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? O sea que nos falta más comunión, más intimidad,
más buscar su palabra, más buscarlo en oración, en esa intimidad que Jesús nos pide. Pero también debemos acercarnos a un lugar a recibir la palabra. Allí fue puesto un pastor, un líder que Dios puso ahí en ese lugar para hacer crecimiento para usted y su vida. Y a través de esa congregación, de esa comunidad de Dios, allí somos el cuerpo de Cristo y nos alineamos a la voluntad del Padre. ¿Qué tiene Dios para nosotros en esta tierra? ¿Cómo Dios guía a través de su siervo para que podamos empezar a alinearnos a esa voluntad del Señor? Yo le voy a recomendar algo, que cuando usted vaya a empezar a dar estos pasos, dígale: Señor, toma mi vida. Si está en medio del ruido, si hay cosas por ahí alrededor, trate de aislarse en un lugar. Vaya a un lugar secreto. Hay veces gente que lo hace en el baño, ¿sabía usted? Y está bien, ¿por qué no? En el baño. Hay gente que le toca buscar el baño porque no tiene otro sitio. En la ducha. Hay lugares secretos para algunos, como si están en el trabajo, en la oficina, cuando están a solas, como estoy yo en este momento. Y así, muchas cosas. Usted puede buscar un lugar en la azotea. Si tiene posibilidad de irse a un lugar donde hay un río, donde pueda encontrar la oportunidad de hablar con el Señor. Y ahí puede participar y decirle: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Por favor, conecta mis pensamientos a tus pensamientos y mis deseos a tu deseo, para que la voluntad del Padre se haga en mí y el reino de Dios venga a mi vida. El Señor nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó a orar siempre y no desmayar. En Lucas 18 lo dice, que la oración debe ser algo constante y repetitivo. Es decir, que no es de un día. Hoy que amanecí con ánimo, yo voy a orar. Y mañana que amanecí desanimado, entonces hoy no voy a orar. Hoy no voy a orar. Sino que la oración debe ser algo constante, de todos los días. Porque si yo no puedo estar conectado al Padre Celestial a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, sencillamente jamás voy a encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Alinea tus pensamientos, acuérdate, alinea tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Alinea tu voluntad a la voluntad de Cristo. Alinea tu vida a la voluntad de Cristo. Y así podrás encontrar la voluntad del Padre para ti, para tu vida. Dios te bendiga. Hay un reto que se dejó la vez pasada. ¿Recuerdan? Usted está ahí, me va a contestar. Aquellos que no podían orar, ¿oraron 10 minutos? ¿Pudieron orar 10 minutos todos los días? Bueno, escríbame, por favor, a este número que aparece aquí, 317-430-6555, o a los números que dejamos ahí en el WhatsApp. Aquí en Roca Sólida, siempre esperándolos, intercesores en línea, conectados, siempre orando por cada uno de ustedes. Déjenos su mensaje, si tiene peticiones. Nosotros nos estamos conectando lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la mañana para orar por usted, por sus peticiones. Por favor, deje su mensaje, un teléfono de contacto y estaremos pronto a comunicarnos con usted. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Escríbenos. Dios te bendiga. Un abrazo.